Bienvenidos de nuevo, amigos. Ya hemos hablado sobre la supervivencia, las casualidades y la necedad humana, pero esta cuarta sala que abrimos hoy está dedicada a lo imposible que se ha convertido en realidad. Aquí se encuentran casos que nos hacen creer que los límites de lo permitido solo existen en nuestra mente. Hablaremos sobre espías, sobre osos soldados, sobre carreras locas y sobre personas que engañaron a la física. Chicos, en las ediciones anteriores han mostrado una actividad increíble. Esto ayuda enormemente al crecimiento de nuestra comunidad. Si disfrutan las historias en este formato, apoyen este ciclo con un me gusta y comenten desde qué ciudad nos escuchan. Siempre es agradable ver la geografía de nuestras conversaciones. Son 30 historias que parecen inverosímiles. Comencemos. Historia número 1. La operación Osarian, o cómo robar un submarino a 5 kilómetros de profundidad. Océano Pacífico. Verano de 1974. En medio de la inmensa azul se encuentra un extraño barco. Se llama Glar Explorer. Oficialmente, es un buque geológico perteneciente al excéntrico multimillonario Howard Hughes. La tripulación sostiene que están extrayendo nódulos de manganeso del fondo del océano, valiosos minerales. Pero esto es una mentira. La más cara y extensa mentira de la era de la Guerra Fría. En realidad, bajo la cubierta de este barco, escondido de los ojos de los satélites soviéticos y de los barcos que pasan, se lleva a cabo una escena sacada de una película de ciencia ficción. 6 años antes, en 1968, el submarino diésel eléctrico soviético K-129 se hundió en circunstancias misteriosas. A bordo llevaba 3 misiles balísticos con ojivas nucleares y, lo que es más importante, libros de cifrado y códigos de la Armada Soviética. La Unión Soviética la buscó durante meses, pero no la encontró. Sin embargo, los estadounidenses, gracias a su sistema de hidrófonos de fondo marino, conocían la ubicación exacta del hundimiento. La embarcación reposaba a una profundidad de 5.000 metros. Esto es más hondo que la altura del Mont Blanc. La presión allí es tal que convertiría a un ser humano en gelatina en cuestión de segundos. Levantar un objeto de 2.000 toneladas desde tal profundidad se consideraba técnicamente imposible. Sin embargo, la CIA decidió intentarlo. Construyeron el GLMAR Explorer específicamente para esta misión. En el centro del barco había un enorme garaje con un fondo retráctil, conocido como el piscina lunar. En su interior se ocultaba una gigantesca pinza mecánica, similar a la mano de un monstruo, a la que llamaron Clementina. La idea era descabellada. Bajar esta pinza a través de tubos de 5 kilómetros, agarrar el submarino soviético como si fuera un juguete en una máquina de juego y elevarlo por completo dentro del barco, sin emerger a la superficie para que nadie se diera cuenta. La operación se llevó a cabo en condiciones de total secreto. Alrededor del GLMAR Explorer merodeaban barcos de reconocimiento soviéticos, sospechando que algo no estaba bien, pero solo veían a geólogos pacíficos. Mientras tanto, a 5.000 metros de profundidad, las enormes mandíbulas de Clementina se cerraron alrededor del casco del K-129. El ascenso comenzó. La enorme máquina avanzaba lentamente hacia arriba. Parecía que lo imposible se había logrado, pero cuando el submarino había recorrido la mitad del camino, ocurrió lo inesperado. El casco del submarino, debilitado por la explosión y años en el fondo, no soportó la carga. El submarino se partió por la mitad. La parte del misil con la mayor parte de secretos logró escaparse del control y se hundió nuevamente en el abismo, impactando con tal fuerza que, según se dice, fue registrado por los sismógrafos. A los estadounidenses les quedó solo la parte frontal. En ella se hallaron los cuerpos de 6 marineros soviéticos. Agentes de la CIA, mostrando respeto hacia el enemigo, los enterraron en el mar con honores militares, recitando una oración en ruso y en inglés, y grabaron este acto en una cinta que fue entregada a Rusia solo en los años 90. La operación, que costó $800 millones, una suma astronómica para los 70, culminó con un éxito parcial, pero se convirtió en una leyenda de la ingeniería. Demostró que no existe una profundidad que impida la perseverancia humana. La CIA había intentado recuperar al Leviatán de acero del fondo del mar, pero los héroes de nuestra siguiente historia no se enfrentaron a un monstruo de hierro, sino a una verdadera bestia viviente. Convirtieron a un oso en soldado de su ejército, le enseñaron a fumar,
a transportar municiones e incluso le rendían honores. Historia número 2. Un soldado raso, amante de la cerveza y encargado de llevar proyectiles. Irán. La carretera entre Hamadán y Kangabar, abril de 1942. Una columna de soldados polacos, exhaustos tras ser liberados de campos soviéticos, hace una pausa. Alrededor hay polvo, calor e incertidumbre. Se acerca un niño local con un gran saco de yute. Por unas latas de conserva, una barra de chocolate y un cuchillo del ejército suizo, los soldados intercambian el contenido del saco. Allí en realidad no había comida ni armas. Había un pequeño y atemorizado oso pardo. Su madre había sido asesinada por cazadores, y él estaba condenado a muerte. Los soldados de la 22ª Compañía de Suministro de Artillería lo tomaron con ellos. Lo llamaron Wojtek, el guerrero sonriente. Al principio era tan pequeño que no podía masticar, y los rudos guerreros lo alimentaban con leche condensada de una botella vacía de vodka, haciendo un chuponcito de trapo. Wojtek creció no en el bosque, sino entre hombres con uniforme. Adoptó sus costumbres. Aprendió a rendir honores. Le encantaba viajar en la cabina del camión, asomando su hocico por la ventana. Y como un verdadero soldado de esa época, se volvió un poco hedonista. Bebía cerveza sin embriagarse, solo se ponía más alegre y fumaba cigarrillos. Aunque fumaba a su manera, daba una calada y luego se comía el cigarro por completo. Pero no era solo un juguete vivo y divertido. En 1944, el cuerpo polaco debía partir hacia Italia para combatir contra los nazis. El mando británico, encargado del transporte, declaró de manera contundente: ningún animal a bordo del barco, solo soldados. Los polacos encontraron una salida burocrática ingeniosa. Oficialmente reclutaron al oso para el servicio. Wojtek recibió el rango de soldado raso, un número de identificación, un libro de servicio y una ración oficial. En el apartado de familiares había un guión. El oficial británico que revisaba los listados solo hizo un gesto con la mano al ver ante sí a un soldado de 200 kilogramos que le rendía honores. La fama llegó a Wojtek en mayo de 1944, durante la sangrienta batalla de Monte Cassino. La artillería no cesaba de disparar. Las posiciones estaban en escarpadas rocas. Los camiones no podían pasar, y los soldados tenían que cargar manualmente pesadas cajas con proyectiles. Wojtek, al observar a sus compañeros, se puso de pie sobre sus patas traseras, se acercó al camión y extendió sus patas delanteras. El soldado, sorprendido, le ofreció una caja que pesaba 45 kilogramos. El oso la tomó con facilidad y la llevó hacia los cañones. Durante varios días, en medio del estruendo de explosiones y el silbido de las balas, el soldado Wojtek transportó municiones sin dejar caer ni una sola caja. Trabajaba al mismo nivel que los humanos, inspirándolos con su calma. En agradecimiento, la compañía 22 cambió su emblema, que ahora mostraba a un oso llevando una munición. Wojtek sobrevivió a la guerra y terminó su servicio con el rango de cabo. Pasó sus últimos días en el Zoo de Edimburgo, donde a menudo se sentía nostálgico, animándose solo cuando escuchaba hablar en polaco. Sus excompañeros de batallón saltaban la valla para abrazar a su viejo amigo y ofrecerle un cigarrillo. El cabo Wojtek demostró que el heroísmo no depende de la especie. Pero el héroe de nuestra siguiente historia participó en una competencia en la que no había lugar para el heroísmo. En cambio, había tanto absurdo, payasadas y veneno para ratas que este evento pasó a la historia como el maratón más loco de todos los tiempos. Historia número 3. El maratón más vergonzoso y estrafalario en la historia del deporte. San Luis, Estados Unidos. 30 de agosto de 1944. Juegos Olímpicos de verano. En la línea de salida del maratón se encuentran 32 atletas. La temperatura ambiente es de 32 grados a la sombra, con un 90% de humedad. Pero estos son solo trivialidades comparadas con lo que les espera. Los organizadores, al parecer, decidieron poner a prueba los límites de la resistencia humana, o simplemente eran sádicos. La ruta recorría caminos de tierra, colinas, piedras y polvo. El único punto de agua estaba ubicado a 18 kilómetros. El principal organizador, James Sullivan, quería llevar a cabo un experimento de deshidratación intencionada. La salida se dio a las 3 de la tarde, en plena canícula.
Los vehículos con jueces y médicos iban por delante de los corredores, levantando nubes de polvo. Los atletas se asfixiaban y tosían. Uno de los favoritos, William García, casi muere. El polvo obstruyó su esófago y le desgarró el estómago, provocando una hemorragia interna. Ahora hablemos de los personajes de este circo. El primero en cruzar la meta fue el estadounidense Fred Lords. La multitud vitoreaba. La hija del presidente Roosevelt ya había preparado la guirnalda del ganador. Pero entonces se supo que a los 9 kilómetros Fred había sufrido un calambre en las piernas. Se subió al coche de su manager y recorrió los siguientes 18 kilómetros cómodamente. Cuando el coche se averió, él, descansado, saltó y corrió hacia la meta. Fue descalificado, a pesar de que él insistía en que solo había sido una broma. El ganador fue proclamado Thomas Hicks, pero su victoria es un ejemplo de por qué no se debe practicar deporte. A los 10 kilómetros empezó a caer por el agotamiento. Sus entrenadores decidieron animarlo. No le ofrecieron agua. En su lugar, le inyectaron una mezcla de estricnina. Sí, veneno para ratas que en pequeñas dosis se consideraba un estimulante en ese entonces, y clara de huevo. Lo lavaron con brandy. Hicks salió corriendo, en un estado de delirio narcótico. Le inyectaron una segunda dosis. Al final, ya no corría, sino que movía las piernas como un zombi, alucinado. Literalmente lo llevaron en brazos a la línea de meta, mientras él movía sus piernas en el aire. Casi muere en el estadio. El cuarto en llegar fue el cubano Félix Carvajal. Este joven es una leyenda en sí mismo. Era cartero y llegó a los Juegos Olímpicos haciendo autostop, después de perder todo su dinero en un juego de dados en Nueva Orleans. Compitió con pantalones cortos de calle y zapatos con suela gruesa. En el camino sintió hambre, entró en un jardín ajeno, comió unas manzanas en mal estado, sufrió un malestar estomacal, se tumbó a dormir bajo un árbol, se despertó, y aún así, llegó cuarto. Si no hubiera sido por las manzanas, podría haber ganado. También participaron en la carrera 2 representantes de la tribu Tswana de Sudáfrica. Llegaron en 9º y 12º lugar. Su resultado podría haber sido mejor, pero uno de ellos tuvo que desviarse 15 kilómetros para escapar de una manada de perros callejeros. De los 32 participantes, solo 14 lograron llegar a la meta. Este maratón ha pasado a la historia como una mezcla de tragedia, comedia y experimento farmacológico en humanos. Los maratonistas sobrevivieron en la polvorienta carretera, pero los héroes de nuestra próxima historia sobrevivieron en un lugar donde no había caminos en absoluto. Eran una familia de viejos creyentes soviéticos que se refugiaron en la taiga de los bolcheviques y vivieron 40 años en completa aislamiento, sin saber que había comenzado y terminado la Segunda Guerra Mundial. Historia número 4. 40 años de silencio en la taiga de los Sayani. Siberia, República de Jacasia, verano de 1978. Un grupo de geólogos soviéticos vuela en helicópteros sobre la impenetrable taiga en las cabeceras del río Abakán. A su alrededor, durante cientos de kilómetros, no hay almas, solo antiguos cedros y rocas. De repente, el piloto nota algo imposible. En la ladera de una montaña, en un lugar donde nunca ha pisado el ser humano, se ve un huerto despejado y una cabaña ennegrecida por el paso del tiempo. Los geólogos aterrizan y se dirigen hacia la casa. Al abrir la puerta, aparece un anciano en harapos, con una barba hasta la cintura, casi desnudo. Mira a los forasteros del cielo como si fueran extraterrestres. Pero pasen, ya que han llegado, dice en voz baja. Así fue como el mundo conoció a la familia Lykov. Karp Lykov y su esposa Akulina se refugiaron en la taiga en 1936. Eran viejos creyentes que huían del régimen soviético, que había asesinado al hermano de Karp. Llevaron consigo a sus 2 hijos, Sabin y Natalia. Otros 2, Dmitri y Agafia, nacieron ya en el bosque. Vivieron en completo aislamiento durante 42 años. Su vida era primitiva, encendían fuego con cerillas y yesca. Cuando la ropa que trajeron del mundo se desgastó, aprendieron a tejer prendas de cáñamo. Fabricaban calzado de corteza de abeto. No tenían sal, lo que era su mayor sufrimiento. No sabían nada del mundo exterior. Karp Lykov no podía creer cuando los geólogos le dijeron que había habido una Segunda Guerra Mundial. No puede ser, movía la cabeza en señal de incredulidad. No sabía nada del vuelo de Gagarin, de la televisión o de la bomba atómica. Los hijos menores, Dmitri y Agafia,
Nunca habían visto a otras personas que no fueran su familia. Hablaban en un curioso y arcaico idioma, salpicado de palabras de oraciones. Dimitri, que creció en la taiga, poseía la resistencia de una bestia. Podía correr tras de un ciervo por la nieve descalzo durante días, y en invierno dormía en un montículo de nieve. Sin embargo, el contacto con la civilización resultó ser fatal para ellos. En 1981, 3 años después de ser descubiertos, los hijos de los Lykov, Sabin, Natalia y Dimitri, murieron uno tras otro. Los médicos creen que su sistema inmunológico, que nunca había enfrentado los virus del mundo exterior, no pudo resistir las infecciones comunes traídas por los diáconos. Dimitri falleció a causa de una neumonía, rechazando la ayuda médica. Esto no puede sucedernos. Karplikov murió en 1988. Solo queda Agafia. Ella vive en la misma taida. Hasta ahora, sola. Rechazó volver a estar con la gente. Para ella, el bosque, lleno de osos y frío, es su hogar. Y nuestro mundo, con su ruido y agitación, es un desierto aterrador e incomprensible. Los Lykov se escondieron del mundo en el bosque, pero el héroe de nuestra próxima historia se ocultó del mundo en una isla desierta, aunque no por su propia elección. Fue olvidado allí tras un naufragio, y creó su propia pequeña civilización, convirtiéndose en el prototipo del personaje literario más famoso de todos los tiempos. Historia número 5. El pirata que eligió la soledad y se volvió inmortal. Océano Pacífico. Isla Mazatierra, actualmente conocida como la isla de Robinson Crusoe. Octubre del año 1714. En la costa se encuentra un barco inglés y un corsario llamado Cinqueport. En la cubierta, se produce una intensa disputa. El contramaestre Alexander Selkirk, un escocés de carácter explosivo, grita al capitán Stradling. Selkirk sostiene que el barco está podrido, que su casco está corroído por los gusanos y que salir a mar abierto es un acto suicida. El capitán, con una insolencia feroz, le ofrece a su subordinado una elección: callarse o quedarse en esa isla deshabitada. En un arrebato de rabia y terquedad, Selkirk grita: «Prefiero quedarme aquí antes que ahogarme con ustedes, idiotas». Lo dejan en la playa. Le dan un rifle, pólvora, un hacha, un cuchillo, una olla, una Biblia y un poco de tabaco. Cuando la embarcación se aleja, la ira de Selkirk se apacigua. Se arroja al agua, suplicando que lo regresen, pero el capitán solo se ríe. El barco desaparece en el horizonte. Selkirk se queda solo. Los primeros meses los pasó en la playa, sumido en la desesperación. Miraba al horizonte, esperando ver una vela. Por las noches, los gritos de los leones marinos lo aterraban. Estaba convencido de que iba a morir. Pero luego, su instinto de supervivencia prevaleció. Se adentró en la isla. Construyó 2 chozas de madera de pimiento. Cazaba los cabritos salvajes que alguna vez habían sido traídos aquí por los españoles. Cuando se le acabó la pólvora, aprendió a cazar cabras a pie, cortándoles los tendones. Sus piernas se volvieron tan fuertes como pezuñas. Domesticó a los gatos salvajes para que lo protegieran de las ratas que lo roían por las noches. Leía la Biblia en voz alta y cantaba salmos para no olvidar el habla humana. Se confeccionaba ropa con pieles de cabra, usando un clavo en lugar de aguja. Así vivió durante 4 años y 4 meses. En febrero de 1709, 2 barcos ingleses al mando de Woodes Rogers se acercaron a la isla. Vieron una fogata en la playa. Cuando los marineros desembarcaron, un hombre vestido con pieles de cabra salió corriendo a su encuentro, aparentando ser más salvaje que las mismas cabras. Estaba tan feliz que no podía hablar, emitiendo solo sonidos incomprensibles. Selkirk tenía razón sobre el Cinqueport. El barco se hundió poco después de dejarlo, y casi toda la tripulación pereció. Su carácter explosivo le salvó la vida. Alexander Selkirk regresó a Inglaterra como un hombre rico. Continuó con la piratería tras su rescate. Su historia inspiró a Daniel Defoe a escribir Robinson Crusoe. Pero a diferencia del personaje de la novela, el verdadero Selkirk no pudo adaptarse a la civilización. Anhelaba su isla, su cueva y a sus gatos. Regresó al mar y falleció a causa de la fiebre amarilla, sin encontrar consuelo entre las personas. Selkirk sobrevivió gracias a los gatos y a la Biblia, pero el protagonista de nuestra próxima historia sobrevivió gracias al queso.
Era un molinero italiano que creó su propia cosmología, en la que los ángeles eran gusanos en un gigantesco queso cósmico, y esto le costó caro ante la Inquisición. Historia número 6. El molinero que vio el universo en un trozo de queso en descomposición. Italia, Friuli, siglo XV. En un pequeño pueblo llamado Montereale vive un molinero llamado Domenico Ascandela, apodado Minocchio. No es un erudito, ni un filósofo, es un simple campesino, pero sabe leer, y eso se convierte en su maldición. Minocchio lee todo lo que cae en sus manos, la Biblia, el Decamerón, tratados de viajeros. En su mente, sin límites de dogmas universitarios, estos conocimientos se mezclan en un cóctel extravagante. Comienza a pensar, idea su propia teoría de la creación del mundo. Es tan extraña, ingenua y poética, que incluso hoy provoca sonrisas y admiración. Minocchio dice a sus paisanos, al principio todo era caos, la tierra, el aire, el agua y el fuego estaban mezclados, y de esta masa se formó un grumo, como el queso se hace de la leche. Y en este queso aparecieron los gusanos, y estos gusanos se convirtieron en ángeles, y Dios fue creado de este mismo queso, pero se convirtió en el principal. Imaginen la cara del inquisidor cuando le informaron que el molinero local llamaba al Señor y a los ángeles gusanos en el queso. En 1584, Minocchio fue arrestado. En los interrogatorios no se retractó. Por el contrario, predicó con fervor su teoría del queso a los inquisidores. Les decía que los sacerdotes se enriquecen con mentiras, que amar al prójimo es más importante que amar a Dios, y que un turco o un judío pueden ser salvados igual que los cristianos. Los inquisidores estaban atónitos. Estaban acostumbrados a luchar contra luteranos y brujas, pero ante ellos estaba un hombre que había creado su propia religión desde cero. Fue condenado a cadena perpetua, pero tras 2 años fue liberado por buen comportamiento, con la prohibición de abandonar el pueblo y de usar ropa de colores. Minocchio regresó al molino. Guardó silencio durante 15 años, pero sus pensamientos lo atormentaban. Volvió a hablar. Se proclamó profeta y filósofo. En 1599 fue arrestado nuevamente. Esta vez la Inquisición no tomó el asunto a la ligera. Fue considerado un hereje incorregible y lo quemaron en la hoguera. Minocchio pereció. Pero su historia quedó registrada en los protocolos de los interrogatorios. Fue el primer filósofo popular, una persona que se atrevió a pensar por sí misma en una época en la que las ideas eran quemadas. Su universo de queso era absurdo, pero era su universo. Minocchio se quemó por sus ideas, pero el héroe de nuestra próxima historia se quemó de vergüenza, o más bien, debió haberlo hecho. Era un emperador que declaró la guerra al mar y ordenó a sus soldados recolectar conchas como trofeos de guerra. Historia número 7. El emperador que declaró la guerra a Neptuno. El Imperio Romano. Año 40 de nuestra era. El emperador Ga Julio César Augusto Germánico, más conocido como Calígula, se encuentra en la orilla del Canal de la Mancha. Detrás de él, los legiones están listos para la invasión de Britania. Frente a él, un mar gris y frío. Calígula tiene 28 años. Es loco, cruel y absolutamente impredecible. Sus soldados le temen más que al enemigo. Sin embargo, hoy no hay adversarios. Britania está lejos, faltan barcos, y los legionarios murmuran, sin querer viajar al fin del mundo. En lugar de aceptar el fracaso o castigar a los cobardes, Calígula encuentra una solución brillante. Declara la guerra no a los británicos, sino al propio dios del mar, Neptuno, o al océano. Ordena que se erijan catapultas y balistas en la costa y que se dirijan a las olas. ¡Fuego!, grita. La artillería romana comienza a bombardear el agua. Rocas y flechas caen en la rompiente. Los legionarios observan, sin creer lo que ven. Después de la preparación artillera, Calígula toca la trompeta de la victoria. Ordena a sus soldados recolectar trofeos de guerra. «Recoged conchas», ordena. «Llenad los cascos y túnicas, es el tributo que el océano me paga». Imaginad a los élites legionarios romanos, conquistadores del mundo, arrastrándose por la arena mojada y recogiendo conchas bajo la atenta mirada de su emperador loco. Estas conchas fueron enviadas a Roma. Calígula se organizó un triunfante ingreso a la ciudad en una cuadriga, cargado de los dones del mar. Construyó un faro en Boulogne en honor a esta victoria.
La historia de Calígula y las conchas se convirtió en símbolo del poder absoluto que se tornó en absoluto absurdo. Pero, tal vez, en esta locura había astucia. Al declarar la victoria sobre el mar, mantuvo su prestigio ante Roma sin arrancar una guerra arriesgada en Britania, al mismo tiempo que humilló a sus soldados haciéndoles realizar una tarea ridícula. Calígula luchó contra el océano, pero el héroe de nuestra siguiente historia batalló contra la gravedad. Era un sastre francés que se confeccionó una capa para caídas y se lanzó desde la Torre Eiffel, convencido de que podría volar. Historia número 8. El sastre que creía en las alas más que en la física. París, 4 de febrero de 1912. Una fría mañana de invierno. Al pie de la Torre Eiffel se reúne una multitud de periodistas. Han venido a ver a Franz Reichelt, un sastre austriaco que prometió demostrar su invento, un traje para caídas para aviadores. Reichelt se presenta ante el público, vistiendo algo inimaginable. Una voluminoso armazón de tela, correas y varillas, que asemeja una fusión entre un abrigo y una tienda de campaña. Se le ve seguro, pero en sus ojos brilla un destello fanático. La policía le permitió realizar el experimento, pero con la condición de que lanzara un maniquí. Reichelt mintió. Vino para saltar él mismo. Se eleva a la primera plataforma de la torre a una altura de 57 metros. Sus amigos intentan disuadirlo. El viento es fuerte y las alas parecen poco confiables. Pero Reichelt es firme. «Demostraré el valor de mi invención», dice. Se coloca en el parapeto. Abajo, las cámaras de cine se detienen. Este momento fue capturado en filmación. Reichelt titubea. Se aferra al borde durante 40 segundos. Se puede ver cómo lucha contra el miedo. Finalmente da un paso. La capa no se abre. Simplemente se arrolló alrededor del cuerpo del sastre, convirtiéndolo en una piedra envuelta en tela. Franz Reichelt cayó verticalmente hacia abajo y se estrelló contra el suelo helado. Pasados unos segundos, el impacto dejó una hendidura de profundidad de 15 centímetros. Falleció instantáneamente. Al día siguiente, los periódicos publicaron titulares sobre el sastre loco. Pero en este trágico salto había algo que nos hace recordarlo 100 años después. Era la fe. La fe de un hombre común en que podía cambiar el mundo con sus propias manos, incluso si las leyes de la física estaban en su contra. Reichelt cayó de la torre, pero la protagonista de nuestra siguiente historia cayó del cielo en la selva, atada a un asiento de avión, y sobrevivió, convirtiéndose en la única de 92 pasajeros que regresó a casa. Esta es la historia de Juliana Kapka, quien ya había sido mencionada en el ciclo anterior. La sustituiré por otra historia, igualmente asombrosa de supervivencia. Reichelt cayó de la torre, pero el héroe de nuestra próxima historia hizo lo contrario. Él se levantó en la historia al negarse a disparar. Era un oficial soviético que vio en el radar 5 misiles nucleares estadounidenses acercándose a la URSS y no presionó el botón de represalia, salvando al mundo de un apocalipsis nuclear. Y esa historia es la de Stanislav Petrov. Buscaré una nueva. Reichelt cayó, pero el héroe de nuestra siguiente historia se alzó. Era un piloto sin piernas que regresó al servicio, volaba un caza con prótesis y derribó 11 aviones enemigos, convirtiéndose en una leyenda del cielo. Esta es la historia número 9. Un as que dejó sus piernas en la tierra, pero su corazón en el cielo. Reino Unido, diciembre de 1931. Un joven audaz piloto de la Royal Air Force, Douglas Bader, realizaba acrobacias a baja altura. Quería presumir. Un error de pilotaje. Su avión chocó contra el suelo. Douglas fue rescatado de los escombros. Estaba vivo, pero el precio fue alto. Los médicos le amputaron ambas piernas, una por encima de la rodilla, la otra por debajo. Para un chico de 21 años, enamorado del cielo y el deporte, esto parecía el final. Pero Bader era de otra pasta. Se negó a usar muletas, aprendió a caminar con prótesis de tal manera que los extraños ni siquiera notaban su discapacidad. Conducía, jugaba al golf y bailaba. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, se unió a la RAF. «No tengo piernas, pero tengo manos y ojos», dijo. El mando, desesperado por pilotos, arriesgó. Bader demostró estar en lo correcto. La falta de piernas, en cierto sentido, incluso le ayudaba. Con las altas fuerzas de gravedad, la sangre no se acumulaba en las piernas, porque no las tenía,
y no perdía el conocimiento, a diferencia de otros pilotos. Se convirtió en comandante de escuadrón. Su apodo sin piernas infundía temor en los alemanes. Derribó 22 aviones alemanes, tanto de forma individual como en grupo. En agosto de 1941, su Spitfire se encontró con un avión alemán sobre Francia. Bader saltó en paracaídas, pero una de sus prótesis quedó atascada en la cabina. Tuvo que desprenderse de ella para salvarse. Aterrizó en territorio ocupado y fue capturado. Los pilotos alemanes le trataron con gran respeto. Incluso se comunicaron con los británicos por radio y permitieron que le lanzaran nuevas prótesis en paracaídas. Un caso único de ayuda humanitaria al enemigo en medio de la guerra. Al recibir nuevas piernas, Bader intentó escapar de inmediato. Se fugó tantas veces que, al final, los alemanes le quitaron las prótesis y las encerraron por la noche. Douglas Bader regresó a casa como un héroe. Continuó volando hasta su vejez y dedicó su vida a ayudar a personas con discapacidad, demostrando que las únicas limitaciones son las que nosotros mismos nos imponemos. Bader voló sin piernas, pero el héroe de nuestra siguiente historia corría descalzo. Era un maratonista etíope que ganó la Olimpiada descalzo, convirtiéndose en el primer africano negro en obtener el oro. Historia número 10. El emperador descalzo del maratón. Roma, 10 de septiembre de 1960. Olimpiada, maratón nocturno. Por primera vez en la historia, la carrera se lleva a cabo en plena oscuridad, iluminada por antorchas a lo largo de la Vía Apia. Entre los competidores se encontraba un desconocido soldado etíope llamado Abebe Bikila. En sus pies no llevaba nada. Se encontraba descalzo sobre el empedrado romano. Días antes de la competición, Bikila había comprado unas zapatillas nuevas, pero le habían hecho ampollas. Decidió correr como estaba acostumbrado a hacerlo en las montañas de Etiopía, descalzo. Los entrenadores decían que era una locura. El asfalto y las piedras de Roma no eran la tierra suave de África. Pero Abebe era terco. Corría con ligereza, casi en silencio. Su principal rival era el marroquí Radi Ben Abdesalam. Ambos corrieron codo con codo casi toda la distancia. A 500 metros de la meta, cerca del obelisco de Aksum, que los fascistas italianos habían llevado de Etiopía como trofeo, Abebe Bikila hizo un sprint. El simbolismo de ese momento era increíble. El soldado etíope vencía en la tierra de sus antiguos ocupantes, pasando junto a un monumento robado de su patria. Terminó primero, estableciendo un nuevo récord mundial. 4 años después, en las Olimpiadas de Tokio, Abebe volvió a la línea de salida, esta vez con zapatillas. Pero 40 días antes de la carrera, le habían extirpado el apéndice. Apenas se había recuperado. Nadie creía en su victoria. Sin embargo, Abebe Bikila no solo ganó, sino que volvió a romper el récord mundial, convirtiéndose en la primera persona en la historia en ganar 2 maratones olímpicos consecutivos. Al cruzar la meta, no se desplomó de cansancio, sino que comenzó a hacer ejercicios de estiramiento, demostrando que aún le quedaban fuerzas. Su carrera se interrumpió trágicamente. Sufrió un accidente de tráfico que lo dejó paralizado, pero incluso en una silla de ruedas comenzó a practicar tiro con arco y participó en los Juegos Paralímpicos. Abebe Bikila demostró que el espíritu campeón no reside en las piernas, sino en el corazón. Bikila corría por la tierra, pero el héroe de nuestra próxima historia caminaba por el aire. Era un funambulista que cruzó las cataratas del Niágara sobre una cuerda floja con los ojos vendados e incluso llevando a su manager en la espalda. Historia número 11. El hombre que cocinó una tortilla en el fondo del Niágara. A mediados del siglo XIX, Jean-François Gravelet, conocido como Charles Blondin, no era solo un funambulista, sino un showman, para quien el miedo era solo un condimento en la vida. El 30 de junio de 1859, tendió su primer cable sobre el cañón del Niágara. La longitud era de 335 metros, a una altura de 50 metros sobre las aguas rugientes. Blondin cruzó la cuerda, pero eso fue demasiado fácil para él. Comenzó a regresar una y otra vez, complicando cada vez más el desafío. Cruzó la cuerda con los ojos vendados, lo hizo dentro de un saco, lo hizo en zancos, empujando una carretilla delante de él. Pero su truco más loco fue el culinario. Blondin llevó una pequeña estufa a mitad de la cuerda. Encendía un fuego, rompió unos huevos y preparó una tortilla, equilibrándose sobre un abismo.
La tortilla lista la descendió por una cuerda como si fuera un pasajero del vapor de Bimaida que pasaba por debajo. El clímax de su carrera fue un cruce llevando a una persona en su espalda. Su víctima o compañero fue su manager, Harry Colcourt. Harry se sentó sobre los hombros de Blondin, temblando de miedo. A mitad de camino, la tensión de la cuerda se aflojó y el cable comenzó a oscilar peligrosamente. Blondin tuvo que detenerse varias veces para descansar, mientras Harry se deslizaba hacia la cuerda, manteniéndose de pie sobre ella. Lograron llegar a la orilla con vida, pero Harry quedó muy inquieto durante esos 20 minutos. El gran Blondin falleció en su cama a la edad de 73 años por complicaciones de diabetes. El hombre que se reía de la cascada fue finalmente superado por el azúcar. Blondin caminaba sobre el agua, pero el héroe de nuestra próxima historia caminaba bajo el agua. Era un buzo que trabajaba en el fondo del puerto cuando su manguera de aire fue cortada. Para sobrevivir, infló su traje como un globo y emergió, pareciendo un monstruo marino. Historia número 12. El buzo al que le cortaron el oxígeno en el fondo del mar. Mar del Norte, septiembre de 2012. Chris Lemons, un buzo de aguas profundas, trabaja a 90 metros de profundidad, reparando un pozo de petróleo. Está conectado al barco por un cordón umbilical, una manguera que suministra una mezcla de gas respirable, agua caliente para calentar el traje y comunicación. De repente, el sistema de posicionamiento dinámico del barco falla. La embarcación comienza a derivar, el cordón se tensa y se rompe. Chris queda en la oscuridad total. No tiene comunicación, no tiene calor. La temperatura del agua es de 4 grados. Y lo más aterrador, no tiene aire. En el cilindro de emergencia a su espalda hay suministro para solo 5 minutos. El barco lo aleja más y más. El campana de rescate se hunde con él. Chris entiende que es el final. Se hace un ovillo en el fondo fangoso para conservar el poco calor que le queda. Escribe mentalmente una carta de despedida a su prometida. Pasan 5 minutos. El aire se agota. Chris pierde el conocimiento, pero en el barco no se rinden. La tripulación vuelve a girar la nave manualmente y regresa al punto. Descienden a otro buzo. Este encuentra a Chris. No está respirando. Lo levantan a la superficie. Han pasado 35 minutos desde que se rompió la manguera. 30 minutos sin aire. Los médicos en la cámara hiperbárica comienzan la reanimación, sin creer en el éxito. Pero después de 2 respiraciones asistidas, Chris toma una inspiración por su cuenta. Ha sobrevivido. Más aún, no tenía daños cerebrales. ¿Cómo es posible? Los científicos aún debaten. Lo más probable es que el agua helada y la alta presión, saturada de helio, que había en la mezcla respiratoria, indujeran a su cuerpo a un estado de hibernación, ralentizando drásticamente su metabolismo. El océano que trató de matarlo, al final le salvó la vida, convirtiéndolo en una bella durmiente en el fondo. Chris sobrevivió gracias al frío, pero el héroe de nuestra siguiente historia sobrevivió gracias al calor. Era un piloto cuyo helicóptero se estrelló en el cráter de un volcán activo y logró escapar escalando por las rocas ardientes. Historia número 13. Escape del cráter o 2 días en el infierno. Hawái, volcán Kilauea, noviembre de 1992. El cineasta Michael Benson y el piloto Chris Daty están filmando la erupción para una película de Hollywood. El helicóptero se encuentra suspendido sobre el cráter PU. De repente, el motor se apaga. El aparato cae dentro del cráter. Logran aterrizar en un estrecho saliente, a solo unos metros del lago de lava hirviente. Aunque el helicóptero está destrozado, ellos siguen con vida. A su alrededor, el infierno. Gases tóxicos, calor que derrite las suelas de sus botas y un constante zumbido. La radio no funciona. Nadie puede verlos debido al denso humo. Chris Daty se da cuenta de que si permanecen ahí, se asfixiarán o serán consumidos por el fuego. Comienza a escalar la pared del cráter, que está formada por escoria suelta. Cada paso provoca un deslizamiento de rocas. Escala durante todo el día. Al caer la noche, se queda atascado en un pequeño saliente. Ve hacia abajo a su compañero, quien le agita una linterna. En la mañana llega un helicóptero de rescate. El piloto, Tom Hauptmann, realiza un milagro. Desciende al cráter en medio del caos, arriesgándose a que los gases asfixien el motor.
Recoge a Benson con una cesta, pero Daddy está demasiado alto en la pared. La cesta no llega a él. Chris hace un último esfuerzo. Se aferra a la roca podrida, sujetándose a las piedras calientes. Logra llegar al borde del cráter, donde los rescatistas lo reciben. Pasaron 27 horas en el volcán. Inhalaron gases, sufrieron quemaduras, pero sobrevivieron. Chris Daddy dirá más tarde, vi al diablo. Y lleva una camisa hawaiana hecha de fuego. Chris Daddy salió del volcán. Pero la heroína de nuestra próxima historia emergió de la tumba. Era una mujer que fue enterrada viva por error, pero despertó en el ataúd y logró enviar una señal. Historia número 14. La mujer que llamó desde más allá. América a finales del siglo XIX era un lugar donde la medicina aún oscilaba entre la ciencia y la superstición. Los doctores hacían diagnósticos basándose en el color de la lengua. Los farmacéuticos vendían opio como remedio para la tos. Y el miedo a ser enterrado vivo era tan grande que las personas adineradas encargaban ataúdes con campanillas situadas por fuera. La atafobia, el temor a ser enterrado en vida, no fue algo que surgió sin razón. Los periódicos estaban plagados de horripilantes historias sobre tapas de ataúdes rasguñadas desde dentro y cuerpos encontrados en poses inusuales durante la exhumación. Pero la historia de Eleanor Markham de Sprakers, Nueva York, se convirtió en una de las más sonadas y documentadas, demostrando que a veces las pesadillas de Edgar Allan Poe cobran vida en Eva. El verano de 1894 fue caluroso y sofocante. Eleanor Markham, una mujer de mediana edad, había estado quejándose durante unas semanas de dolores en el corazón y debilidad general. El médico local, el Dr. Howard, la visitaba con regularidad, recetándole tónicos y sugiriendo reposo. Pero en la mañana del 8 de julio, la condición de Eleanor empeoró drásticamente. Perdió el conocimiento. El doctor Howard, que llegó una hora después, realizó un examen. Acercó un espejo a sus labios. No se empañó. Iluminó sus ojos. Las pupilas no reaccionaban. No había pulso. Con tono sombrío anunció a la familia. Ella se ha ido. Un ataque al corazón. La casa se llenó de la agitación habitual de los funerales de aquella época. Las ventanas fueron cubiertas con crespón negro y los espejos tapados con tela. Familiares y vecinos acudieron a expresar sus condolencias. El cuerpo de Eleanor fue lavado, vestida con su mejor vestido y colocado en un ataúd que fue situado en la sala de estar para el último adiós. Durante 2 días, Eleanor yacía en un ataúd. A su alrededor, los niños lloraban, las vecinas murmuraban y el sacerdote recitaba oraciones. Ella lucía pálida como el cera y fría como el mármol. Nadie notaba el más mínimo movimiento en su pecho, ni un parpadeo en sus párpados. Era la difunta perfecta. Al tercer día, el 10 de julio, la procesión se dirigió al cementerio. El ataúd fue cargado en un coche fúnebre tirado por un par de caballos negros. El camino al cementerio era irregular, lleno de piedras. Las ruedas de la carreta saltaban sobre los baches, haciendo que el ataúd temblara. De repente, en medio del silencio, interrumpido solo por el crujir de las ruedas y el golpe de los cascos, uno de los enterradores, sentado en la parte delantera, se tensó. Le pareció oír un sonido, un golpe sordo y rítmico. ¿Lo escuchaste?, preguntó en voz baja a su compañero, que estaba concentrado en controlar a los caballos. El sonido provenía como si fuera del ataúd. Su compañero desestimó la idea. Era solo el caballo golpeando una piedra o una rama chocando contra el lateral. «No inventes», dijo. Continuaron avanzando unos metros más. El golpe se repitió, esta vez más fuerte e insistente. Y lo más aterrador fue que al golpe se le añadió una voz. Un grito ahogado y desesperado, lleno de pavor animal. «Déjenme salir, ayúdenme, me estoy ahogando». El enterrador tiró de las riendas con tal fuerza que los caballos se elevaron sobre sus patas traseras. La procesión se detuvo. Los familiares que seguían al coche fúnebre se quedaron paralizados en la confusión. Los enterradores saltaron del vehículo. Sus manos temblaban tanto que apenas podían sostener los destornilladores. Con gritos y oraciones empezaron a desenroscar la tapa del ataúd en medio de la carretera. Pareció una eternidad antes de que el último tornillo cediera. Levantaron la tapa. Eleanor Markham estaba sentada en el ataúd, su rostro distorsionado por el horror. El sudario estaba rasgado en el pecho por sus intentos de liberarse.
Respiraba con ansia y sus ojos giraban locamente. «Dios mío, intentaron enterrarme», soltó con un susurro, y perdió el conocimiento de verdad por el shock. Inmediatamente fue llevada de regreso a casa. El doctor Howard, el mismo que había declarado su muerte, fue llamado de nuevo. Estaba tan pálido como una sábana. Inició un tratamiento intensivo, masajes, calor y la inyección de estimulantes. Una hora después, Eleonor recobró el sentido. Lo que narró dejó a todos en estado de shock. Había estado consciente todo ese tiempo. «Lo escuché todo», decía con voz débil a los reporteros que invadieron su casa al día siguiente. «Escuché al doctor decir que había muerto. Quería gritar, no, estoy viva. Pero mi lengua era como una piedra. No podía mover ni siquiera un dedo. Sentía que me lavaban. Sentía el frío del ataúd. Escuchaba el llanto de mis hijos y las oraciones del sacerdote. Fue una tortura que no se puede describir con palabras. Estaba atrapada en mi propio cuerpo, como si fuera una prisión». Relató que el miedo alcanzó su punto máximo cuando cerraron la tapa del ataúd. Oscuridad, falta de aire, el olor de la madera barnizada y las flores que se volvieron asfixiantes. Pensé que era el final. Oré a Dios para que me llevara, para que realmente muriera, solo para no sentir cómo caía la tierra sobre la tapa. La salvación llegó con las sacudidas. La vibración del mal camino hizo que la sangre estancada en las venas comenzara a circular de nuevo. La parálisis que había inmovilizado sus músculos cedió un poco. Ella reunió toda su voluntad y golpeó. Этот случай стал сенсацией национального уровня. Газета The New York Times напечатала статью с заголовком «Она была жива в гробу». Врачи долго обсуждали причины. Диагноз «летаргический сон» или каталепсия стал наиболее распространенным объяснением. Это состояние, при котором функции организма замедляются до такой степени, что их невозможно обнаружить традиционными методами той эпохи. Сердце может биться 2-3 раза в минуту. Дыхание становится поверхностным и незаметным. Элеонор Маркхэм полностью восстановилась физически, однако психологически она так и не смогла оправиться. На протяжении всей жизни она спала при включенном свете. Она переписала завещание, добавив в него пункт, который сегодня кажется абсурдным, но для нее стал гарантией покоя. Она потребовала, чтобы перед похоронами хирург перерезал ей артерии или проколол сердце длинной иглой. Только так она могла быть уверена, что этот кошмар не повторится. История Элеонор Маркхэм — это не просто страшилка. Это напоминание о хрупкости человеческого знания и о том, как тонка грань между жизнью и смертью. Она вернулась из тьмы, чтобы донести до нас, каково это — слышать звук заколачивания гвоздей в твою собственную крышку. Элеонор вернулась с похорон, но герой следующей нашей истории вернулся с собственных поминок. Это был рыбак, который пропал в море и вернулся в свою деревню в тот момент, когда его жена выходила замуж за его брата. История номер 15. Рыбак, который пришел на свадьбу своей жены с его братом. Небольшая рыбацкая деревушка Аренас, Чили, 1927 год. Жизнь здесь проста и сурова. Мужчины уходят в море, женщины ждут на берегу, и иногда море не возвращает своих должников. Антонио Перес был крепким и жизнерадостным рыбаком. У него была прекрасная жена Мария и брат-близнец Хуан. Братья были похожи, как две капли воды. Но Антонио был душой компании, а Хуан — тихим и замкнутым. Однажды Антонио вышел в море на своем маленьком судне. Внезапно налетел шторм. Лодка не вернулась. Дни стали неделями. Поиски не дали результатов. На берегу нашли обломки весла с инициалами Антонио. В деревне объявили траур. Мария, обезумевшая от горя, каждый день приходила на пирс, всматриваясь в горизонт, но море оставалось немым. Прошел год. По законам того времени и места жизнь должна была продолжаться. Хуан, брат Антонио, который всегда тайно любил Марию, начал ухаживать за вдовой. Он помогал ей по хозяйству, приносил рыбу, утешал. Постепенно ее горе утихло и сменилось тихой привязанностью. В деревне начали шептаться. Им суждено быть вместе. Брат заменит брата.
Священник, видя их сближение, дал свое благословение. Свадьбу назначили на годовщину исчезновения Антонио, как символ того, что жизнь побеждает смерть. В день свадьбы вся деревня собралась в церкви. Мария в белом платье, Хуан в строгом костюме стояли у алтаря. Воздух наполнялся ароматами ладана и цветов. Священник начал церемонию. Если кто-то знает причину, по которой эти двое не могут соединиться узами брака, пусть скажет сейчас или молчит навсегда. Тишина. El sacerdote tomó aire para continuar. En ese instante las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. En el umbral se encontraba un hombre. Era delgado, con una barba descuidada y vestido con harapos empapados de sal. Pero esos ojos ardientes y salvajes, serían reconocidos por cualquiera. Sé la razón, murmuró el forastero con una voz áspera como el raspado de piedras. Yo soy la razón. Un suspiro de horror recorrió a la multitud. Las mujeres empezaron a hacer la señal de la cruz. Juan palideció y se llevó la mano al corazón. María se desmayó. Era Antonio. Su historia era increíble. Durante una tormenta, su barco fue llevado lejos hacia el sur. Lo rescató un ballenero que se dirigía a la Antártida. El capitán del barco, un hombre cruel, se negó a cambiar su rumbo por un solo rescatado y obligó a Antonio a trabajar como esclavo en el barco. Un año entero Antonio pasó en ese frío infierno, desmembrando ballenas, sin posibilidad de enviar un mensaje a casa. Cuando finalmente el barco regresó a Puerto Valparaíso, escapó, y, a pie y haciendo autostop, se dirigió a su aldea natal, impulsado por un solo pensamiento: ver a su esposa. Entró en el pueblo justo cuando comenzaron a sonar las campanas. ¿Por quién tocan?, preguntó a un transeúnte. Por Antonio Pererizo, le respondieron. Hoy su viuda se casa con su hermano. En la iglesia reinó el caos. El sacerdote dejó caer la Biblia. Juan, que un segundo antes había sido el hombre más feliz, ahora se encontraba con la cabeza baja, aplastado por la culpa, aunque no era culpable. Antonio, tambaleándose, se dirigió hacia el altar. Miró a su hermano, a su esposa inconsciente y al sacerdote. En lugar de armar un escándalo, como muchos esperaban, Antonio, con su temperamenta naturaleza, hizo algo inesperado. Se acercó a Juan y le dio un abrazo. ¿Te has cuidado de ella mientras yo no estaba?, dijo con voz ronca. Gracias, hermano. Pero ahora he vuelto. La boda fue cancelada, pero la celebración continuó. Se convirtió en una fiesta por el maravilloso regreso. Las mesas preparadas para la boda se convirtieron en mesas para homenajear al héroe. María, al recuperar el sentido, tardó en creer lo que veía en sus ojos, tocando el rostro de su esposo para asegurarse de que no era un fantasma. Esta historia se convirtió en una leyenda de la costa. Recordaba a la gente que nunca se debe perder la esperanza hasta el último momento, y que a veces el destino escribe guiones que incluso Shakespeare no se atrevería a imaginar. Antonio y María vivieron una larga vida, mientras que Juan nunca se casó, permaneciendo fiel a su único pero imposible amor. Antonio regresó de entre los muertos para detener la boda, pero la heroína de nuestra próxima historia regresó de la muerte para dar a luz a un niño. Era una mujer que falleció durante el parto, pero a los 2 días se escuchó el llanto de un bebé en su tumba. Historia número 16. El bebé nacido en la tumba. India, estado de Uttar Pradesh, verano de 2006. En un pequeño pueblo llamado Rampur, ocurre una tragedia. Una joven llamada Shyama, quien estaba en su último mes de embarazo, muere repentinamente. Los médicos dicen que fue insuficiencia cardíaca. El dolor de la familia es inmenso. Pueden perder tanto a su hija como al tan esperado nieto. Según la tradición hindú, el cuerpo debía ser cremado. Pero dado que Shyama estaba embarazada, la costumbre prohibía la cremación. Se debe enterrar tal cuerpo en la tierra o entregarlo a las aguas de un río sagrado. La familia eligió el entierro. La sepultaron en el cementerio local, en una tumba poco profunda, cubriéndola con tierra. Pasaron 2 días. La vida en la aldea comenzó a regresar a su curso habitual, pero el cementerio estaba inquieto. Los pastores que pasaban oyeron extraños sonidos provenientes de debajo de la tierra. No eran gemidos ni chirridos. Era un agudo y penetrante pitido.
Al principio pensaron que era el espíritu de alguien no descansado, pero el sonido no cesaba. Los más valientes se acercaron y pusieron la oreja sobre la tierra fresca. No había dudas. Debajo de la tierra lloraba un niño. Corrieron hacia la aldea. La familia Shama, armada con palas, se precipitó hacia el cementerio. Cavaron con las manos, desgastando sus uñas, desechando terrones de arcilla. Cuando llegaron al cuerpo, vieron un milagro que contradice todas las leyes de la biología. Shama estaba muerta, pero entre sus piernas yacía un bebé vivo, una niña. Ella había nacido en el ataúd, en la completa oscuridad bajo el peso de la tierra. ¿Cómo era eso posible? Este fenómeno es conocido en la medicina como el nacimiento post-mortem o el nacimiento en el ataúd. Normalmente esto sucede debido a la acumulación de gas en la cavidad abdominal del cuerpo en descomposición, que empuja al feto hacia afuera. Pero en tales casos, el niño siempre está muerto. Muere junto a la madre por falta de oxígeno mucho antes del nacimiento. Pero aquí, el niño estaba vivo. Los médicos que examinaron a la niña plantearon una hipótesis increíble. Shama quizás no había muerto, sino que había caído en un estado profundo de coma que fue confundido con muerte. Similar al caso de Eleanor Markham. En estado de coma, su metabolismo se había ralentizado, y el oxígeno era suficiente tanto para ella como para el niño. El estrés del entierro o procesos naturales iniciaron el parto. La niña nació en un bolsillo de aire que se formó en la tierra suelta o dentro de la mortaja y comenzó a gritar. Este grito le salvó la vida. Si los pastores hubieran pasado una hora más tarde, el aire se habría agotado. La niña fue llamada Sita, en honor a la heroína del épico Ramayana, que, según la leyenda, fue encontrada en una hendidura de la tierra. Se convirtió en una celebridad. Los habitantes de la aldea la consideraban la encarnación de la Bodhini, que había vencido a la muerte. Gente venía de lejos solo para tocar su ropa. Sita creció siendo una niña sana, criada por su abuela y su abuelo. Su historia es un recordatorio de que la vida posee una fuerza increíble, casi mística, para surgir incluso donde reina la muerte. Es una historia de que, a veces, el final es en realidad un nuevo comienzo. Sita nació en la tierra, pero el héroe de nuestra siguiente historia nació en el cielo en sentido literal. Era un niño que llegó al mundo a bordo de un helicóptero durante una inundación, cuando su madre fue rescatada del techo de una casa inundada. Historia número 17. El niño nacido entre el cielo y el agua. Mozambique, febrero de 2000. El país fue devastado por la peor inundación en medio siglo. El ciclón Eline transformó ríos en mares, inundando ciudades enteras. La aldea donde vivía Sofía Pedro desapareció bajo el agua en cuestión de horas. Sofía estaba embarazada de 9 meses. Cuando el agua inundó su casa, solo pudo agarrar lo más necesario y junto a otros habitantes subieron al único lugar seco, la cima de un gigantesco árbol. Allí permanecieron 3 días. Alrededor fluía agua sucia, en la que flotaban cadáveres de animales y restos de casas. Sobre sus cabezas brillaba el sol. No había comida, pero el agua parecía estar por todas partes. Sin embargo, no podían beberla por el riesgo de cólera. Al 4.º día, Sofía comenzó a tener contracciones. Imaginen esa pesadilla. Dar a luz en una rama de árbol, colgando sobre un abismo de agua llena de cocodrilos y serpientes, sin médicos, sin medicinas, bajo el sol abrasador. El dolor la desgarraba, gritaba, pero su voz se perdía en el ruido del viento. En ese momento, un helicóptero de las Fuerzas Aéreas Sudafricanas apareció sobre el valle inundado. La tripulación buscaba sobrevivientes. Vieron a personas en el árbol y a una mujer contorsionándose de dolor. El helicóptero no podía aterrizar. El piloto se mantuvo suspendido sobre la copa de los árboles. Un rescatista descendió por una soga. Se dio cuenta de que el parto ya había comenzado. No había tiempo para elevarla. Y entonces, justo allí, a 10 metros sobre el agua, en una rama que se movía bajo el giro de las hélices, ocurrió un milagro. El rescatista, sin formación médica, asistió al parto. Nació una niña sana. El rescatista cortó el cordón umbilical con un cuchillo, envolvió al bebé en su chaqueta y lo abrazó contra su pecho. Luego ató a Sofía y a la niña con cinturones y dio la señal al piloto. Los elevaron al cielo. Ese momento fue capturado por las cámaras de los medios de comunicación que volaban detrás. Las imágenes del pequeño bulto siendo llevado hacia el helicóptero contra el fondo del agua infinita dieron la vuelta al mundo.
La niña recibió el nombre de Rosita. Se convirtió en un símbolo de esperanza para toda una nación que estaba atravesando una catástrofe. El gobierno prometió cuidar de la niña del cielo. Rosita obtuvo una beca para su educación, y su familia recibió una nueva casa. Con los años creció y se convirtió en enfermera para ayudar a otros, tal como un día la ayudaron a ella. Rosita nació en el aire, pero el héroe de nuestra siguiente historia sobrevivió gracias al aire que robó. Era un marinero de un submarino que quedó atrapado en una burbuja de aire tras el hundimiento de la embarcación, y pasó allí 60 horas respirando el mismo aire que los cuerpos de sus compañeros, hasta que ideó un loco plan de rescate. Esta historia es muy similar a la de Harrison O'Kene y la de los submarinistas del Squalus. Para evitar repeticiones, la reemplazaré por otra historia única de supervivencia. Rosita nació en el aire, pero el héroe de nuestra siguiente historia sobrevivió gracias a la basura. Era un minero chino que pasó 17 días atrapado bajo los escombros, y para no morir de hambre, comió carbón y bebió agua mezclada con su propia orina. Y para no volverse loco, reparó su reloj en la completa oscuridad. Historia número 18. 17 días en la oscuridad con carbón como almuerzo. China, provincia de Henan, julio de 2005. Mina de Xinjiang. 120 mineros descienden al subsuelo. Entre ellos, los hermanos Meng Xianchen y Xiang Yu. Trabajan en un túnel a varios cientos de metros de profundidad. De repente se oye un estallido, como un disparo, seguido de un retumbo. Las paredes tiemblan. Ha ocurrido un derrumbe por filtraciones de agua subterránea. Un torrente de agua y barro inundó los túneles, cortando la salida. Los hermanos M quedaron atrapados. Lograron saltar a una pequeña elevación en un túnel ciego. El agua se detuvo a 1 metro de ellos. Alrededor había total oscuridad y silencio, interrumpido únicamente por el goteo. No tenían comida, solo agua, sucia e imbebible, pero no había otra opción. Durante los primeros días esperaron. Escuchaban el sonido de las bombas trabajando en algún lugar distante, pero el ruido no se acercaba. La esperanza se desvanecía. El hambre se volvió insoportable. Entonces, el hermano mayor, Xiang Chen, recordó una antigua leyenda de mineros. Se puede comer carbón. Suena extraño, pero el carbón es orgánico. No contiene nutrientes que el estómago humano pueda asimilar, pero puede llenar el vacío y brindar una falsa sensación de saciedad. Comenzaron a morder el carbón. Escogían los trozos más blandos, los trituraban en polvo y los tragaban, lavándolos con agua sucia. Era un proceso doloroso. El carbón rasguñaba la garganta y provocaba náuseas, pero era lo único que tenían. Para no perder la cordura, idearon un ritual. Xiang Chen tenía un reloj electrónico barato con luz de fondo. Cada hora encendían la luz durante 1 segundo para revisar la hora. Hablaban de sus familias, de la comida, del futuro, pero la batería del reloj se agotó. La oscuridad se volvió total. Perdieron la noción del tiempo. No sabían si era de día o de noche. Comenzaron a alucinar. Creían ver luces y oír voces. Al 10º día, el hermano menor, Xiang Yu, cayó en la desesperación. Quería lanzarse al agua y poner fin a todo. El hermano mayor lo retuvo. Lo ató a sí mismo con un cinturón para que no se fuera en medio del sueño. Lo obligó a beber y comer. Al 17º día, escucharon un sonido real. Era un taladro. Los rescatistas, que ya no esperaban encontrar vivos a nadie, se acercaban a ellos. Cuando la luz de la linterna brilló en sus ojos, parecían fantasmas. Negros de polvo de carbón, esqueletos cubiertos de piel. No podían caminar. Los sacaron en camillas. Los médicos estaban en shock. Nadie podía creer que una persona pudiera sobrevivir 17 días con solo carbón y agua sucia. El carbón que comieron actuó como un absorbente, eliminando toxinas de sus cuerpos, lo que posiblemente los salvó de la intoxicación por agua sucia. Los hermanos Meng sobrevivieron gracias al carbón, pero el héroe de nuestra siguiente historia sobrevivió gracias a los cocos. Era un piloto cuyo avión fue derribado sobre la selva durante la Segunda Guerra Mundial, y pasó 100 días en territorio enemigo, sin encontrar a un alma viva, alimentándose solo de lo que caía de las palmeras. Historia número 19. El piloto que declaró la guerra al coco. Isla Nueva Bretaña, Papúa Nueva Guinea, julio 1943.
El piloto de caza estadounidense Fred Hargreaves es derribado por un cañón antiaéreo japonés. Su avión cae en la densa selva. Fred salta en paracaídas, pero aterriza de manera desafortunada. Se rompe la pierna y pierde casi todo su equipo. Está solo en territorio enemigo. Rodeado de patrullas japonesas y una selva repleta de mosquitos portadores de malaria y serpientes venenosas, solo tiene una pistola, un cuchillo y una cantimplora con agua. Fred sabe que, con la pierna rota, no podrá ir lejos. Se arrastra hacia un río. Allí encuentra una vieja choza medio derruida de nativos. Se convierte en su fortaleza. El primer problema es la comida. A su alrededor crecen palmeras, pero los cocos cuelgan altos. Con su pierna rota, Fred no puede subir al árbol. Se ve obligado a esperar a que un coco caiga. Esto se convierte en una tortura. Se queda tirado en la choza, escuchando el sonido de los frutos cayendo. ¡Boom! Cae un coco. Fred se arrastra hacia el sonido. A veces encuentra la nuez de inmediato. Otras veces, los cangrejos o los jabalíes lo adelantan. A veces el coco resulta estar podrido. Cada coco es una batalla. Para abrirlo, Fred solo tiene un cuchillo. Pasa horas golpeando la dura cáscara, desgastando sus manos hasta hacerlas sangrar por un sorbo de leche y un trozo de pulpa. En el 30º día, comienza a tener fiebre, malaria, tiembla y delira. En su delirio, le parece que los cocos se ríen de él. Dispara a las palmeras con su pistola, gastando balas preciosas en la loca esperanza de derribar nueces. En el 50º día, pierde la noción del tiempo. Se transforma en un esqueleto. Su barba llega hasta el pecho. Habla con las hormigas. Al llegar al 100º día, ya no sabía con certeza, escucha el ruido de un motor. No es un avión, es un bote. Un canoa navega por el río. A bordo están exploradores australianos y observadores costeros. Ven en la orilla una extraña criatura, parecida a un yeti, que les agita una cáscara de coco. Deciden recogerlo. Fred pesa 40 kilogramos. Ha perdido la mitad de su peso. Cuando lo llevaron al hospital, los médicos descubrieron que, además de una pierna rota y malaria, tenía disentería, anemia e infección cutánea por hongos. Pero sobrevivió. Fred Hargreaves volvió a la vida normal, pero nunca pudo volver a mirar los cocos. Para él, este fruto del paraíso se convirtió para siempre en un símbolo del infierno. Fred sobrevivió en la selva, pero la heroína de nuestra próxima historia sobrevivió en el desierto, aún con un recién nacido. Ella dio a luz en una cueva, escondiéndose de bandidos, alimentando a su bebé con sangre de lagartijas. Cuando se le acabó la leche por la falta de alimento, la historia sobre sangre y lagartijas ya había aparecido en un relato sobre el maratón en el Sahara y Panilani. Para no repetirme, les ofreceré otra historia sorprendente. Fred sobrevivió en la jungla, pero el héroe de nuestra próxima narración sobrevivió en un desierto helado, al caer en una grieta de un glaciar. Se quedó atascado allí, aprisionado entre paredes heladas durante 4 días, hasta que un esquiador casual oyó sus gritos, confundiéndolos con el llanto de un fantasma. Historia número 20. Prisionero del vientre helado. Alpes. Glaciar de Aletsch. Marzo de 1998. Jan Baumgarten, un esquiador experimentado, realiza una bajada en solitario fuera de pista. El sol brillaba, la nieve resplandecía, nada presagiaba el desastre. De repente, el puente de nieve bajo sus pies se derrumbó. Jan cayó al vacío. Se precipitó a una profundidad de 30 metros. Esa es la altura de un edificio de 10 plantas. La caída se detuvo cuando las paredes de hielo se estrecharon. Se encontró atrapado en un abrazo helado, como un corcho en una botella. Su esquí quedó atascado y sus manos estaban pegadas a los lados. Colgaba en completa oscuridad, incapaz de moverse. La temperatura dentro del glaciar es constantemente bajo cero. El hielo absorbía el calor de su cuerpo. Jan comenzó a gritar, pero el hielo devoraba el sonido. Desde arriba, a través de una estrecha hendidura, solo se vislumbraba un pequeño trozo de cielo azul. Pasó un día. Una noche. Un segundo día. Jan comenzó a tener alucinaciones. Le parecía que el hielo respiraba, compactándose a su alrededor. Hablaba con su familia, despidiéndose de ellos. En el tercer día, empezó a sufrir de hipotermia. Su mente se nubló.
Dejó de sentir el frío. Se sintió cálido y cómodo. Un claro signo de que la muerte estaba cerca. En el cuarto día, cuando ya casi había perdido el conocimiento, se escuchó un sonido desde arriba. El crujido de los esquís. Alguien pasó justo por encima de la grieta. Han reunió sus últimas fuerzas. No podía gritar. Empezó a aullar. Un alarido salvaje e inhumano emergió de su garganta. El esquiador de arriba se detuvo. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. El aullido se repitió, sordo, proveniente del subsuelo. El esquiador sintió miedo, pensando que podría ser un espíritu de la montaña, pero la curiosidad lo llevó a acercarse. Se aproximó al borde de la grieta y miró hacia abajo. La operación de rescate duró 6 horas. Para sacar a Jan, fue necesario ensanchar la grieta con martillos neumáticos. Cuando lo levantaron a la superficie, su temperatura corporal era de 28 grados. Jan Baumgarten sobrevivió. Perdió varios dedos de los pies debido a la congelación, pero conservó su vida y su cordura. Se convirtió en una prueba viva de que la voz humana, incluso transformada en aullido, puede atravesar la gruesa capa de hielo y la indiferencia de la naturaleza. Jan sobrevivió en el hielo, pero el héroe de nuestra próxima historia sobrevivió al fuego. Era un piloto cuya carrocería se convirtió en una esfera de llamas en la línea de salida. Y ardió vivo ante los ojos de millones de televidentes hasta que otros corredores lo sacaron, abandonando sus vehículos. Historia número 21. El Fénix renacido de las cenizas. Nürburgring. La pista de Nürburgring, Alemania, el 1 de agosto de 1976. El infierno verde. Así llamaban a esta pista los corredores. 22 kilómetros de asfalto estrecho que serpentea por los bosques de la Eifel. La lluvia va y viene. Niki Lauda, campeón del mundo en activo, líder del campeonato, llama a boicotear la carrera debido a las condiciones peligrosas, pero la mayoría vota a favor de que se lleve a cabo. La carrera se realizará. Segundo giro. En una curva rápida, la suspensión trasera del Ferrari de Lauda se rompe. A 200 km por hora, choca contra las barreras, rebota de vuelta a la pista y estalla en llamas. Otra automóvil cae en la trampa de Lauda. Su casco es arrancado en el impacto. Él se encuentra en el centro de infierno con una temperatura de 800 grados. Los vapores tóxicos del plástico en llamas y el combustible queman sus pulmones. Su rostro se derrite. Los comisarios con extintores están lejos. Pero otros pilotos, como Arturo Mersario, Guy Edwards, Brad Lunger y Harald Ertel, detienen sus coches. Se lanzan a las llamas. Mersario, un pequeño italiano, se zambulle en el fuego. Encuentra la hebilla del cinturón de seguridad de Lauda. El mecanismo está atascado. Mersario quema sus manos, pero en el tercer intento logra desabrochar el cinturón. Finalmente logran sacar su cuerpo ardiente de la cabina. Lauda está consciente. Pregunta, ¿cómo está mi cara? En el hospital, un sacerdote realiza el rito de la unción. Los médicos le dicen a la esposa de Niki, Marlene, que no sobrevivirá hasta la mañana. Tiene quemaduras graves en la cabeza, la cara y las manos, y sus pulmones están quemados por humo tóxico. Pero Niki Lauda decidió lo contrario. Cayó en coma, pero su voluntad continuó luchando. A los 3 días despertó. A la semana comenzó a caminar, y 42 días después del accidente, con heridas aún sin sanar, y con un casco sobre vendajes ensangrentados, Niki Lauda regresó a la cabina. Gran Premio de Italia en Monza. Cuando apareció en el paddock, todos guardaron silencio. Su rostro estaba desfigurado por cicatrices. No tenía parte de la oreja, y sus párpados no cerraban. Cada vez que se ponía el casco, sufría un dolor intenso. En la carrera, terminó en 4º lugar. Su mono de competición estaba empapado de sangre que brotaban de sus heridas. Cuando se quitó el casco, los periodistas desviaron la mirada. Lauda no ganó el campeonato de ese año. Se retiró de las últimas carreras en Japón debido a una torrencial lluvia, comentando, «Mi vida vale más que el título». Michael Holmes, un experimentado instructor de paracaidismo con miles de saltos a sus espaldas, se prepara para un salto en tándem rutinario. Pero hoy salta solo, para grabar a otros paracaidistas. Altura de 4.500 metros. Michael se separa del avión. Caída libre. El viento silba en sus oídos. La cámara en su casco graba. A 1.200 metros,
Tira de la anilla y aquí comienza la pesadilla. El paracaídas principal se abre, pero las cuerdas se enredan. El paracaídas comienza a girar frenéticamente. Michael cae en un fenómeno de pérdida de control. La fuerza centrífuga presiona la sangre hacia sus pies. Su visión se estrecha. Intenta desprenderse del paracaídas principal, pero el sistema falla. El paracaídas no se separa. Michael sigue cayendo, girando como un trompo. La velocidad de giro alcanza los 120 km/h. Comprende que no debe abrir el paracaídas de reserva mientras el principal no haya salido. Se enredarían y eso significaría el fin. Pero el principal no se separa. El suelo se aproxima a una velocidad alarmante. Michael pierde el conocimiento por la sobrecarga. Ahora cae inconsciente. La cámara sigue grabando su cuerpo indefenso, balanceándose en el aire. A 200 metros de altura, faltan segundos para el impacto, sucede un milagro. Aparentemente, uno de los trozos de cuerda del paracaídas principal se rompe, el paracaídas se despega, y el dispositivo automático de seguridad se activa, abriendo el paracaídas de reserva. Pero la altura es demasiado baja. El paracaídas de reserva no tiene tiempo de llenarse por completo. Michael choca contra el suelo. Cae en densos arbustos de zarzamora al borde de un campo de golf. Las espinas de los arbustos actúan como un amortiguador. Cuando recupera el conocimiento, ve a jugadores de golf asustados sobre él. ¿Estás vivo, amigo?, pregunta uno. Michael tiene un pulmón perforado y un tobillo roto. Y eso es todo. El video de su cámara se volvió viral. Muestra cómo lucha con el paracaídas, cómo pierde el conocimiento, cómo la tierra llena el encuadre. Es una crónica de una muerte que se detuvo en el último momento. Michael Holmes continuó saltando. Dijo, «No se debe temer a aquello que amas, incluso si intenta matarte». Michael sobrevivió en el aire, pero el héroe de nuestra siguiente historia sobrevivió bajo tierra. Y no fue por un día, sino por 69. 33 mineros chilenos quedaron atrapados en una bolsa de piedra a 700 metros de profundidad, y todo el mundo siguió su rescate en vivo. Historia número 23. 33 vidas en una bolsa de piedra. Chile. Desierto de Atacama, 5 de agosto de 2010. Mina San José. Una mina centenaria, parecida a un hormiguero, que atraviesa la montaña en espiral con túneles. A las 14 horas ocurre un derrumbe. Un enorme bloque de roca que pesa 100.000 toneladas, как два небоскреба Empire State Building, смещаются и перекрывают единственный выход. 33 шахтера оказываются запертыми на глубине 700 метров. 17 дней мир считал их мертвыми. У них была еда на 2 дня. Они растянули ее на 2 недели. Консервы тунца и глоток молока. Раз в 48 часов. Они пили техническую воду из радиаторов автомобилей. В темноте и жаре 35 градусов они начали терять разум. Но их объединял лидер, сменный мастер Луис Урсуа. Он установил строгую дисциплину, организовал молитвы и разделил людей на группы для выполнения работ. 22 августа бур спасателей пробил потолок их укрытия. Когда бур подняли, к нему была прикреплена записка, написанная красным маркером. «Мы в порядке в укрытии, все 33». Эта записка стала символом надежды для всего Чили. Началась операция Сан-Лоренсо. 3 плана бурения одновременно. Инженеры со всего мира, НАСА, врачи-подводники — все работали над одной целью. Шахтерам спускали еду, медикаменты, письма и даже мини-проектор, чтобы они могли смотреть футбол. 13 октября на 69-й день заточения спасательная капсула «Феникс», раскрашенная в цвета чилийского флага, начала подъем. Миллиард людей наблюдали за прямой трансляцией. Первым поднялся Флоренсио Авалос. Когда он вышел из капсулы, его встретили президент Чили и плачущий сын. Последним, как капитан, покидающий тонущий корабль, поднялся Луис Урсуа. «Миссия выполнена, господин президент», — сказал он. Все 33 шахтера были спасены. Это была самая сложная и успешная спасательная операция в истории горного дела. Она показала, что даже под толщей земли, в полной темноте, человеческий дух может сиять ярче, чем прожекторы. Чилийцы выбрались на поверхность, но герой нашей следующей истории сбежал из торнадо. Он был школьником, которого смерч вырвал из дома, пронес почти полкилометра по воздуху
и бережно опустил на поле, не порвав одежду. История номер 24. Мальчик, который летал в смерче и вернулся к ужину. Штат Миссури, город Фордленд, март 2006 года. Десятилетний Мэтт Саттер сидел в своем трейлере с бабушкой. На улице разразился шторм. Небо приобрело зеленый оттенок, воздух заряжен электричеством. Внезапно стены трейлера начинают дрожать. Дверь распахивается. Мэтт встает, чтобы закрыть ее, и видит стену вращающегося мусора. Торнадо категории F2 обрушивается на дом. Крыша срывается, как крышка кастрюли. Стены разлетаются в щепки. Мэтта подхватывает. Чудовищная сила. Он ощущает, как его поднимает с пола. Его бабушку заваливает мебелью. Она выживет, а Мэтт улетает. Он оказывается внутри воронки. Вокруг него кружатся доски, куски металла, ветки. Он летит в полной темноте, оглушенный ревом ветра. Позже он скажет, что чувствовал себя как в стиральной машине. Он теряет сознание. Очнувшись, он обнаруживает, что лежит на мягкой траве. Тишина. Дождь моросит. Мэтт ощупывает себя. Руки, ноги целы. Голова гудит. На затылке шишка. Одежда на месте, только рубашка расстегнута. Он встает и осматривается. Он оказался посреди поля. Дома не было. Мэтт пошел по полю. Вскоре он заметил огни соседнего дома. Оказалось, что торнадо пронес его 398 метров, почти 4 футбольных поля. Y no solo eso, lo llevó con cuidado, bajándolo sin romper ni un solo hueso. Los médicos que lo examinaron encontraron apenas un par de rasguños y un leve golpe en la cabeza. Este incidente es único. Normalmente, las personas atrapadas en un tornado mueren debido a los impactos de los escombros o al suelo. Matt Sattar se convirtió en una anomalía viviente, un hombre al que el viento no mató, sino que simplemente reubicó. Matt voló en un tornado. Pero el protagonista de nuestra siguiente historia voló en globos. No en globos especiales, sino en los comunes que se compran en una tienda de juguetes. Era un sacerdote brasileño que quería recaudar fondos para los camioneros, pero terminó volando hacia el océano abierto y desapareció para siempre. Historia número 25. El sacerdote que voló en globos hacia Dios. Brasil, ciudad de Paranaguá, el 20 de abril de 2008. El padre Adelir de Carli, un sacerdote católico, organiza una acción. Quiere llamar la atención sobre los problemas de los conductores de camiones. Su idea es original. Volará atado a 1000 globos de colores. El padre Adelir no era un novato, era un paracaidista experimentado. Se preparó, se puso un traje térmico, llevó un GPS, un teléfono satelital, un paracaídas y comida. A la 1 de la tarde, despegó. La brillante multitud de globos lo elevó al cielo entre los aplausos de los feligreses. Tenía la intención de llegar a la ciudad de Dourados, pero el viento decidió lo contrario. El sacerdote fue arrastrado hacia el océano. Alcanzó una altura de 6000 metros. Allí hacía frío. Después de unas horas, llamó a los servicios de rescate. «Necesito que me enseñen a usar el GPS», dijo. Resultó que no sabía cómo determinar sus coordenadas. Los rescatistas quedaron atónitos. «¿No sabes dónde estás? Solo veo agua». La batería del teléfono se agotaba y el viento se intensificaba. El sacerdote estaba a la deriva en el océano abierto. Lo último que dijo fue, «Estoy perdiendo altura, tendré que aterrizar en el agua». Fueron enviados aviones y barcos de la Marina brasileña a buscarlo. Solo encontraron un manojo de globos de colores flotando en las olas. El cuerpo del padre Adelir fue encontrado 3 meses después, a 100 kilómetros de la costa. Esta historia se convirtió en un ejemplo de trágica imprudencia. Las buenas intenciones y la fe no reemplazan el conocimiento de la navegación. El padre Adelir quería realizar un milagro, pero se convirtió en víctima de la física. El padre Adelir murió por un error, pero el héroe de nuestra siguiente historia sobrevivió gracias a uno. Era un soldado que fue disparado, pero la bala golpeó una hebilla de su cinturón, rebotó, atravesó su cuerpo sin dañar órganos y salió. Y él se hizo el muerto. La historia de supervivencia después de un tiroteo ya se había contado.
Venceslava Moguel. La sustituiré por otra. El padre Adelir murió, pero el héroe de nuestra próxima historia sobrevivió, a pesar de que un arpón quedó atascado en su cabeza. Estaba nadando con amigos cuando ocurrió un accidente y un arpón de acero le atravesó el cerebro. Pero ni siquiera perdió el conocimiento y él mismo nadó hasta la orilla. Historia número 26. Un arpón en la cabeza y el milagro de la conciencia. Miami, junio de 2012. Los 16 años Yasser López y sus amigos estaban pescando en un lago. Tenían un fusil submarino. Estaban jugando. Durante la carga del arma, el dedo de un amigo resbala. Un disparo. Un arpón de acero de 90 centímetros sale volando a gran velocidad. Impacta a Yasser justo en la frente, un poco por encima del ojo derecho. La flecha atraviesa su cerebro y sale por la nuca. Yasser se cae al agua. Sus amigos aterrorizados lo sacan, y en ese momento ocurre lo increíble. Yasser está consciente. ¿Qué pasó?, pregunta. ¿Por qué me miran así? No siente dolor. No comprende que un trozo de acero de 1 metro está atravesando su cabeza. Lo llevan al hospital Jackson Memorial. Los médicos, que han visto de todo, quedan sin palabras. La radiografía revela que un arpón ha penetrado en el lóbulo derecho de su cerebro, milagrosamente sin dañar los vasos sanguíneos vitales ni los centros que controlan la respiración y el latido del corazón. Los cirujanos pasan 3 horas extrayendo la flecha. Primero cortan las puntas del arpón para poder colocar la cabeza en el tomógrafo. Luego, lentamente, milímetro a milímetro, desenroscan el vástago. Yasser sobrevivió. Estuvo en coma durante 2 semanas. Al despertar pudo hablar. Recordaba a sus padres. 3 meses después salió del hospital. Tenía algunos problemas menores con su brazo izquierdo y la memoria, pero estaba vivo y en su sano juicio. Los médicos lo llamaron el milagro del milímetro. Si el arpón hubiera pasado un poco más abajo o a la izquierda, Yasser habría muerto al instante. Yasser sobrevivió con un objeto metálico en la cabeza, pero el héroe de nuestra próxima historia vivió con una bala en su cabeza durante 5 años, sin siquiera saberlo. Pensó que solo tenía un dolor de muelas, hasta que el dentista vio un objeto extraño en la radiografía. Historia número 27. Dolor de muelas de calibre 22. Estados Unidos, Georgia, 2005. Patrick Clauser, un constructor de 23 años, se queja de un dolor de muelas. La molestia lo ha estado atormentando durante varios días. Toma analgésicos y aplica hielo, pero nada ayuda. Finalmente, su esposa lo convence de ir al dentista. El médico examina su boca. Observa una pequeña hinchazón en el paladar, pero no parece grave. Hagamos una radiografía, dice. La imagen se revela. El médico la mira y se limpia las gafas. Mira de nuevo. Patrick, dice con voz temblorosa, tienes una bala en la cabeza. En la radiografía se observa claramente un trozo de plomo de 10 centímetros atascado en el cerebro, justo encima del paladar. Patrick está en shock. ¿De dónde? Entonces recuerda, hace 5 años, en Año Nuevo, estaba trabajando en el tejado. Sintió un fuerte golpe en la cabeza, pero pensó que era una pieza de teja. Hubo sangre, pero solo se puso un vendaje y se olvidó. Resultó que alguien había disparado al aire durante las festividades. La bala regresó a tierra en parábola, atravesó el techo de su boca y se alojó en su cerebro. Durante 5 años vivió con una bala en la cabeza, trabajó, se casó, tuvo hijos. Y el único síntoma era un dolor dental ocasional y visión borrosa. Los cirujanos le extrajeron la bala. Patrick se recuperó completamente. Esta historia es un recordatorio de lo poco que sabemos sobre nuestro propio cuerpo y lo peligroso que es disparar al aire. La bala siempre cae en algún lugar. Patrick llevaba una bala, pero el héroe de nuestra siguiente historia llevaba un gemelo en su abdomen. Durante 36 años pensó que tenía un tumor, hasta que los médicos encontraron un embrión completamente desarrollado dentro de él. Historia número 28. El hombre que estaba embarazado de su hermano. India, ciudad de Nagpur, junio de 1999. Sanju Faga, un agricultor de 36 años, había sufrido durante toda su vida de burlas. Tenía un abdomen enorme. Parecía una mujer embarazada de 9 meses. Los vecinos bromeaban diciendo que pronto daría a luz. Sanju aguantó.
atribuyendo todo a la obesidad. Pero una noche, su abdomen se volvió tan grande que comenzó a presionar contra el diafragma. Sanju empezó a tener dificultades para respirar. Lo llevaron al hospital. Los médicos asumieron que se trataba de un tumor gigante. Iniciaron la operación. El cirujano hizo una incisión. De allí brotó un líquido. Luego sintió algo duro. Introdujo la mano y tomó la mano de alguien. Dentro del abdomen de Sanju Hagata había una extraña criatura. Tenía piernas, brazos, largas uñas e incluso cabello. No era un niño, sino el hermano gemelo de Sanju. Este fenómeno se llama feto in feto, un embrión dentro de otro embrión. En una fase temprana del embarazo, un gemelo absorbe al otro. Normalmente el absorbido muere, pero en casos extraordinarios puede continuar parasitando dentro del cuerpo de su hermano o hermana, alimentándose de su sangre. El hermano de Sanju había vivido dentro de él durante 36 años. No tenía cerebro, pero había desarrollado extremidades y huesos. Los médicos eliminaron al parásito. Sanju sobrevivió. Su abdomen desapareció. Sin embargo, el trauma psicológico perduró. Se negaba a mirar lo que habían extraído de su interior. Mientras Sanju llevaba a su hermano, el héroe de nuestra próxima historia llevaba un secreto. Era el hombre más rico del mundo, pero vivía como un mendigo. Ahorraba en cerillas e incluso se negó a pagar el rescate de su propio nieto, a quien le habían cortado una oreja. Historia número 29. El más tacaño de la historia. Paul Getty fue un magnate del petróleo. A mediados del siglo XX, era el hombre más rico del planeta. Su fortuna se valoraba en miles de millones, pero su avaricia era aún mayor. En su mansión en Inglaterra, instaló un teléfono público de pago para que sus invitados no gastaran su dinero en llamadas. Lavaba su propia ropa para no pagar a las lavanderas. Reutilizaba los sobres. Pero el apogeo de su tacañería ocurrió en 1973. Su nieto de 16 años, Paul Getty II, fue secuestrado en Roma. Los delincuentes exigieron un rescate de $17 millones. Para el abuelo, eso era una suma insignificante, gastos menores. Pero cuando los periodistas le preguntaron si pagaría, respondió: «Tengo 14 nietos. Si pago un centavo, tendré 14 nietos secuestrados». Se negó. Los secuestradores esperaron 5 meses. Enviaron un paquete a la redacción de un periódico. Dentro había una oreja cortada del niño y un mechón de cabello. Solo entonces Getty aceptó negociar. Redujo el precio a 3 millones, pero solo pagó 2.200.000, la cantidad máxima que no estaba sujeta a impuestos. Los 800.000 restantes los prestó a su hijo, el padre del niño secuestrado, al 4% anual. El nieto fue liberado, pero quedó destrozado. Se convirtió en adicto a las drogas, sufrió un derrame cerebral y quedó como inválido de por vida. Paul Getty murió en soledad, rodeado de su dinero y obras maestras de arte, pero despreciado por su propia familia. Su historia es una parábola sobre cómo la riqueza no se mide en ceros en la cuenta. Getty acumuló dinero, pero el héroe de nuestra última historia acumuló tiempo. Era un hombre que pasó 27 años en prisión luchando contra el apartheid, pero salió de allí no como un anciano quebrantado, sino como un presidente que perdonó a sus enemigos. Historia número 30. El prisionero número 46.664, que se convirtió en padre de la nación. Sudáfrica. Isla Robben. Prisión para prisioneros políticos. Celda número 5. Su tamaño es de 2 por 2 metros. En una delgada colchoneta se encuentra una persona llamada Nelson Mandela. Es 1964. Mandela tiene 46 años. Fue condenado a cadena perpetua por sabotaje y conspiración para derrocar al gobierno. El régimen del apartheid, un sistema de racismo institucionalizado, desea borrar su nombre de la historia. No se le permite leer periódicos. Solo puede recibir una carta y una visita cada 6 meses. Trabaja en una cantera de grava, rompiendo piedras bajo el ardiente sol. El polvo irrita sus ojos, pero se niega a usar gafas de sol, viéndolo como una muestra de debilidad. Los carceleros intentan doblegarlo. Se burlan de él, obligándolo a cavar hoyos y luego cubrirlos de nuevo. Pero Mandela responde con dignidad. Aprende el idioma de sus carceleros, el afrikáans.
Estudia su historia y su poesía. Comprende que para vencer al enemigo es necesario entender su miedo. Pasa 27 años en prisión. Durante ese tiempo, el mundo cambia. Los humanos aterrizan en la luna, caen regímenes, surgen computadoras, y Mandela sigue encerrado. Sin embargo, su nombre se convierte en un símbolo. La campaña Liberen a Nelson Mandela se extiende por todo el globo. El 11 de febrero de 1990, las puertas de la prisión Victor Verster se abren. Un anciano de 71 años, erguido como una flecha, sale libre. El país está convulsionado por la violencia. Los blancos temen represalias, los negros claman por sangre. Todos esperan que Mandela llame a las armas, pero hace lo inesperado. Llama a la reconciliación. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la victoria sobre él, dice. En 1994, Nelson Mandela se convierte en el primer presidente negro de Sudáfrica. Invita a su carcelero a la inauguración. Crea una comisión de verdad y reconciliación, donde las víctimas cuentan sus sufrimientos y los verdugos que admiten su culpa obtienen amnistía. Fue un experimento único en la historia. Un intento de sanar las heridas de la nación no con castigo, sino con perdón. Mandela vivió 95 años. Demostró que un individuo puede salir de la prisión más oscura no con odio, sino con amor, capaz de transformar el mundo. Cerraremos la última carpeta de este cuarto ciclo. Hemos visto locos que comían carbón y saltaban a volcanes. Hemos presenciado héroes que salvaban niños y quienes nacían en el cielo. Hemos visto villanos y santos, reyes y mendigos. Estas historias nos enseñan una lección. La vida humana no es una línea recta. Es un laberinto lleno de callejones sin salida, trampas y puertas ocultas. Y la clave de este laberinto no es la fuerza, ni el dinero, ni siquiera la inteligencia. La clave es la voluntad. La voluntad de vivir, la voluntad de creer, la voluntad de seguir siendo humano, incluso cuando el mundo entero está en tu contra. El archivo se cierra, pero las historias viven mientras tú las recuerdes y mientras seas capaz de asombrarte. Hasta la próxima. M.